Buenos días, tardes, noches. Agradezco que escuchen este episodio de prevención de la autólisis, segunda parte, aquí en el podcast Principio de Realidad. En este abordaré el tema de los signos que pueden ayudarnos a prevenirlo y cómo afrontar si somos dolientes en una situación así. Si consideran que este tema puede serle de utilidad a alguien, recomiéndenselo. Compartan en sus redes, suscríbanse y comenten. Recuerden que la interacción en el video permitirá que sea más visible. En el primer video sobre prevención de la autólisis ya habíamos hablado acerca de los factores que se consideran de alto riesgo para que una persona pueda cometerlo. Este video y estos datos que les voy a dar van a ser complementarios a lo que ya escuchamos en aquel. En general habíamos dicho que hay una serie de factores que elevan el riesgo de que una persona tome su propia vida. Estos incluyen características de la persona, como puede ser que los varones de cierta edad y en cierta situación tienen mayor riesgo, ¿no? Las enfermedades psiquiátricas previas, especialmente la depresión, los intentos o ideas anteriores, si en este caso estamos hablando de que estamos frente a una situación ocurrente, el que ya lo haya hablado, ya haya dicho algo acerca del tema, lo hace un riesgo. Factores genéticos familiares. Recordemos que en el video anterior dijimos que una persona que haya tenido un familiar o alguien en su familia que se haya quitado la vida tiene mayor riesgo. A esto se agregan los elementos contextuales que habíamos dicho, como llamar eventos vitales negativos. Si existe un muy bajo apoyo social percibido por la persona, si hay enfermedades médicas diagnosticadas, trauma psicosocial en la infancia y algunos factores psicológicos o cognitivos que pueden llevar a la persona a tomar esta decisión. Entonces, cuando tenemos más de un factor de riesgo, bueno, se considera que hay que hacer algo. De aquí que cuando decimos que las personas que tienen ideación o van a intentarlo ya dieron señales, y si nosotros más o menos escuchamos el sufrimiento del otro, vamos a poder identificarlo. Ahora, si es una persona demasiado cercana a nosotros o incluso nosotros mismos hemos llegado a estar en una situación semejante, es muy importante saber que la mejor forma de ayudar a una persona en esta situación y evitar que siquiera tenga el primer intento es acudiendo a un especialista. Cuando consideramos que alguien debe acudir a un especialista, hay tres elementos importantes. El primero tiene que ver con su estado de ánimo. Si nosotros le hemos visto en un estado de ánimo depresivo o con demasiada angustia, es un signo. Sí. El segundo sería que este estado de ánimo lleva mucho tiempo, se está llevando demasiado tiempo la persona para recuperarse. Y el tercer elemento es que comienza a afectar su desempeño en la escuela o sus relaciones interpersonales o su trabajo, o empieza a generar el aislamiento. Esta situación, digamos que no solamente afecta el hecho de que pues solo se sienta triste, sino que ha afectado de una forma importante todas las áreas de su vida o la mayor parte de las áreas de su vida. Eso ya nos dice que una persona tiene que buscar apoyo, porque estos tres elementos, que sería el tiempo, la intensidad y la duración, que nos dicen que debemos acudir por ayuda o
llevar a la persona a ayuda. A veces no pueden hacerlo solos. Tenemos que considerar la posibilidad de hacer un acompañamiento. La mayoría de las estadísticas nos dicen que el mayor riesgo de la consumación de una autólisis se evidencian en los intentadores varones, es decir, que los hombres lo intentan varias veces y de diferentes formas, que sean mayores de 45 años, pero también ya hemos visto que en la adolescencia también es un riesgo, con trastorno del ánimo, o sea, depresión de algún tipo, o por uso de sustancias, puede ser drogas o alcohol. Hay un trastorno crónico del sueño, deterioro social y de la salud. Cuando vemos estos elementos estamos viendo el alto riesgo. Otros rasgos que se incluyen y que también abonan para la situación es que viva solo o que esté muy aislado de su familia, una elevada y persistente desesperanza y, por supuesto, indicadores de intención anterior, la cual incluso se haya empleado algún método violento. Cuando tenemos esto, estamos en un alto riesgo. Otra de las cuestiones importantes es tener en cuenta la presencia de ideas suicidas. Es una señal muy temprana de vulnerabilidad al suicidio. Puede ser manifestaciones vagas, que de alguna manera escuchamos como que le da poco valor a la vida, chistes sobre su propia muerte, hasta planes claros de suicidio. Las ideas de autólisis pueden adoptar una cualidad persistente, constantemente se habla de ello, y asociarse a diversas variables psicológicas, estas depresión, ansiedad, autoestima baja, la sensación o la percepción de escaso control sobre la propia vida. La severidad se va a asociar a intentos mucho más graves y a una mayor probabilidad de repetición post-intento, es decir, que una vez que lo intentaron y no lo lograron, lo van a intentar muy rápidamente, no van a esperar mucho tiempo. Las ideas con planificación de un acto suicida se asocian en un 32% a la probabilidad de llevarlo a cabo. Es decir, que entre más se habla y se planifica, más se tiene el riesgo de que sí pueda llevarlo a efecto. Y puede elevar 11 veces el riesgo en los siguientes 12 meses. Es decir, que cuando la persona lo está hablando, puede pasar hasta un año y realmente consumarlo. Es que este tiempo que lo habla, que lo cocina, nosotros creemos que solo es un tema recurrente, que está haciendo chistes que son de mal gusto, pero en realidad lo que está haciendo es cocinar la idea y plantearla de una mejor manera. Algunas veces, como dije en el podcast pasado, están investigando cuál es la mejor forma de hacerlo. Estas ideas pueden aparecer en relación a situaciones interpersonales experimentadas como muy negativas. Estas ideas de fracaso, de no éxito, de no valía, de que nada les sale bien, de que no tienen ninguna habilidad, de que no son buenos para absolutamente nada. Estas sensaciones pueden ser parte de estas interpretaciones interpersonales. Puede asociarse a estados sintomáticos severos de tipo angustioso, es decir, que llegan a momentos de sentir una angustia realmente muy importante, a estados depresivos, pero también a estados disfóricos. Puede aparecer o agravarse cuando se consumen sustancias. Este aspecto contextual puede tener mucha relevancia para que nosotros lo consideremos de alto riesgo. En algunos casos, las personas van a experimentar sensaciones positivas tras pensar en el suicidio. Esto se le denomina en psicología ideación agosintónica. Esto debe ser considerado una señal de riesgo, como una sensación de alivio al estar contando la idea, o incluso de emoción.
Lo contrario ocurre cuando después de esto sigue angustia, culpa o incluso vergüenza, y a esta se le va a denominar ideación agodistónica. La actitud del sujeto frente a sus propios pensamientos suicidas es muy importante. Lo que nosotros observemos o escuchamos cuando están hablando de este tema, prestar mucha atención, porque puede estarnos dando las claves de qué tan inminente puede estar siendo la idea de actuar. Algunas personas piensan y nos han dicho que no llevarán a efecto el acto, ya que ello dañaría a sus seres queridos, es decir, todavía hay una cosa que los detiene. En cambio, en casos opuestos, acogen las ideas como si esta sí fuera una solución o una forma de terminar con el sufrimiento propio, y a veces incluso consideran que les restan sufrimiento a otros. Minimizan el impacto que puede tener su suicidio hacia los demás. Son los que a veces incluso dicen que la familia estaría mejor sin ellos, o que hubiera sido mejor no haber nacido. Ellos consideran que su ausencia es lo que va a solucionar el problema y le va a hacer bien a los demás. En algunos casos encontramos cierta indiferencia y ambivalencia. Algunas personas están como que sí, como que no. A veces cambian, a veces lo piensan y a veces se reprimen a sí mismos o se niegan a sí mismos. Sin embargo, dependerá de ciertos elementos que pueda llevarlo a inclinarse hacia el acto. Con esto nosotros decimos que hay que estar muy atentos de cuál es la posición de la persona frente a la ideación. Si estamos de pronto platicando con alguien y comienza a decirnos que se siente como si todo lo que estuviera pasando de manera negativa le está pasando solo a él, ¿no? Esto decimos que se vive la experiencia como si fuera externa a la persona. Se hacen preguntas como ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué de pronto me vienen estas ideas? Como si las ideas vinieran de afuera y se le estuvieran asaltando a la persona. Y ya en casos más graves, las ideas son declaradas como en un sentido de pertenencia propio. He estado pensando, quiero hacerlo, ¿no? Por otra parte, puede ser de alguna manera pasivo, como por ejemplo que algo malo les pase. Voy a salir a la calle y qué tal si me atropellan, y si me caigo, y si tiembla y se me cae el edificio encima. Es decir, en muchas ocasiones la posición de yo no lo hice, yo no provoqué la muerte, pero estuve en una situación donde esta llegó. O ya de forma muy clara, muy directa, que sería decir voy a colgarme o voy a comprar un arma, etcétera. O sea, ya hay ahí una posición muy clara frente al acto propio de quitarse la vida. Para nosotros, considerar si algo es realmente inminente, si nosotros tenemos frente a nosotros a una persona que es inminentemente va a quitarse la vida, esto puede ser en unas semanas o en unos meses, tenemos que observar que haya algunos cambios conductuales, ¿no? Que ya nos podrían estar hablando de una posible tentativa. En este caso puede ser inicio o incremento del consumo de alcohol y de sustancias. Hay un deterioro de la conducta social, laboral. Hay conductas impulsivas o incluso agresivas. Hay conductas de autoagresión, como por ejemplo el cutting, que le llamamos cortarse a sí mismos, estarse lesionando. Procurarse u ocultar objetos que pueden usarse con fines autolesivos o suicidas, que pueden ser cuchillos, abrecartas, pastillas, etcétera, ¿no? Conductas de ensayo suicida, por ejemplo, ver cuánto pesan, qué tanto puede resistir
una rama. Están probando que tanto el lugar, el espacio puede realmente serles de utilidad. Hay rechazo abierto o encubierto del tratamiento, es decir, cuando nosotros les decimos hay que ir a terapia, vamos a terapia, o incluso ya estén yendo a terapia, pueden abandonarla. Y ahí es donde se requiere el mayor apoyo y soporte familiar. En algunas ocasiones las personas que ya están en tratamiento también lo abandonan. También es importante observar que estén haciendo lo que les llamamos arreglos póstumos, que ya estén como arreglando sus finanzas, sus cosas, o incluso regalando sus cosas. Escribir cartas o notas de despedida, eso es muy importante, que ya consideremos que sería altamente riesgoso. Hacer ciertas comunicaciones especiales, como por ejemplo agradecerle a alguien que no le había agradecido porque ha sido mi gran amigo y lo que sea, pero que se acercan a ellos deseándoles que en el futuro les vaya muy bien. Y en algunas ocasiones la intención de decir que van a hacer un viaje. Voy a viajar, no te puedo decir a dónde, no sé cuánto tiempo me voy a tardar y no sé si voy a regresar. Este tipo de frases filosóficas encierran de muchas formas la idea de despedida. También el signo puede ser retraimiento o impenetrabilidad, es decir, difícilmente se abren hacia nosotros o hay una reticencia a comunicarnos. Y es muy importante observar el comportamiento. A veces no lo van a decir, pero sí es muy importante la forma en que lo expresan con su cuerpo o con sus acciones. Digamos de forma concreta que lo que denominamos indicadores de alta intención suicida es un intento que fue cometido en situación de aislamiento, es decir, ya lo intentó una vez cuando no había nadie en su casa, a lo mejor tomándose unas pastillas, probablemente funcionó, se quedó dormido pero despertó, o se puso mal y fue rápidamente atendido. Un intento, este es otro punto, un intento que fue cometido de tal forma que la intervención de terceros era improbable, o sea que de casualidad fue encontrado. Otra posibilidad es el paciente tomó precauciones contra la intervención de otras personas, se encerró, se aisló, hizo cosas para que no intervinieran en la situación, que haya preparado detalladamente el intento, es una situación gravísima. Haya dejado una nota o una carta. Es cierto que no todos los suicidas dejan notas o cartas, pero estadísticamente hablando la mayoría lo hace. Mantuvo su intención en secreto. Eso es que cuando nosotros encontramos que alguien ya tuvo una intención y nosotros nunca nos habló del tema, nunca hablábamos del tema, no nos enteramos, pero lo intentó y fue salvado en el último momento, pues esa persona es de alto riesgo para que lo vuelva a intentar. O tomó alcohol para facilitar la ejecución del intento. Entonces eso nos dice que ya también utiliza la sustancia para, como dicen algunos, tomar valor. Entonces la relación de la sustancia implicaría que puede que otra ocasión que tome alcohol o alguna droga pueda quererlo intentar nuevamente. Entonces esa es una de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Es importante considerar que si ya hemos hablado de en diversas ocasiones, ciertas conversaciones acerca de morir, de la muerte o del suicidio, se ha hecho declaraciones de intención suicida, se ha hecho amenazas de intención o relatos de haber estado cerca de cometer el suicidio, deben ser consideradas de forma seria.
Es importante decir que, bueno, sí, la estadística nos dice que si alguno de los pacientes que se suicidaron comentó su intención a otras personas, en muchas ocasiones se la omiten al terapeuta, es decir, que a veces lo comentan con los amigos, con la familia, pero no se lo dicen al terapeuta, y aunque se haga la pregunta directa. Por lo que sí es muy importante que a veces se pregunta, bueno, si estaba en terapia, ¿por qué lo intentó otra vez? Bueno, porque no lo cuentan. Entonces es importante el acompañamiento, es importante que sea también considerado el motivo de consulta en alguna de las ocasiones, y que se le inste a la persona a que si no lo quiere hacer de manera personal, si no quiere ir con el terapeuta, si le da vergüenza acudir con un terapeuta, si siente que va a ser regañado, que puede esto hacerlo vía telefónica. Hay algunos medios telefónicos que se pueden utilizar para reducir la angustia cuando se está en una situación, una posición de intento. Es muy importante esta situación. A veces sí es cierto que cuando uno es adulto uno va solo al terapeuta, pero cuando se tienen este tipo de situaciones tan complejas es importante el acompañamiento. Entonces, si esto te suena, si conoces a alguien que esté en una situación así o te has sentido de esta manera, es importante ir a psicoterapia. Esta es la única forma real que tenemos para ayudar a alguien a evitar que intente suicidarse o vuelva a intentar suicidarse, ya que esto requiere de una intervención sostenida y bien dirigido para trabajar primero con la intención, con las ideas, y posteriormente con aquellos elementos que están empujando a la persona a cometerlo. Hay una especialidad que se estudia en psicología que se llama suicidología, es decir, que se especializan en el tratamiento y la identificación de personas en esta situación. Por lo tanto, es importante saber que no es solo ir con un terapeuta y ya, o con un psiquiatra y ya, que también es muy importante ir con un psiquiatra. No solamente con un psicólogo, es muy importante que bajo estas consignas ya que estamos viendo de alto riesgo se vaya con un psiquiatra. Primero, no necesariamente se van a internar a todos los pacientes, y es que eso es a veces uno de los miedos que se tienen, y todo esto dependerá de qué tan cerca está la persona del riesgo. Si la persona está en un alto riesgo y debe ser internada, es muy importante que entendamos que es un hospital, es como tener que ir a urgencias, porque la persona está en un alto riesgo de perder la vida. Se estabiliza al paciente y después se le da de alta. No se le va a dejar al paciente ahí por años. Esos son muchos de los mitos que se tienen al respecto de la internación psiquiátrica. Los familiares están ahí acompañando cuando se tiene la posibilidad, como en cualquier hospital. Entonces es muy importante que quitemos estos mitos con respecto a la internación psiquiátrica. Ahora, estos últimos puntos que les voy a dar tiene que ver con si conozco a alguien que tiene un familiar que se quitó la vida y está pasando por un duelo debido a esto, ¿qué podemos hacer, ¿no? Pues tenemos que saber que también existe psicoterapia para ayudar y acompañar a las familias en el duelo por un familiar que ha cometido autólisis. Generalmente se realiza esta aproximación mediante terapia familiar por, como dije, expertos en suicidología. Es importante que consideremos que si la familia completa no puede acudir, bueno, se puede trabajar de manera individual, pero siempre es mejor el acompañamiento en las familias, porque en terapia se propone conversar sobre las cosas buenas y malas relacionadas con la persona que se suicidó y la posibilidad de escribir una carta a esa persona, es decir,
que se hacen abordajes en lo que se le llama la experiencia del suicidio. A partir de conceptos que se han utilizado en diferentes tipos de psicoterapia, por ejemplo, la técnica de la silla vacía de la Gestalt, en la que se da voz al ausente en las sesiones de psicoterapia, se desarrolló como el tercero pensante en terapias de familia, donde las sillas desocupadas durante la sesión pueden corresponder a los ausentes ya fallecidos haciéndose presentes en la conversación de diferentes formas, ya sea a través de, si él estuviera aquí, ¿qué diría? O a través simplemente de escuchar en silencio. Se dice que es el arte de la conversación, es escuchar en silencio y en preguntar con precisión. Se hacen preguntas más o menos específicas a esa silla vacía o a esa persona que interpretaría qué es lo que él diría si estuviera aquí o ella. Y entonces se trata de decir aquello que no se dijo, ya que los sobrevivientes a un suicidio viven los mismos síntomas durante el duelo que en otras circunstancias de la muerte, pero esto con más intensidad y con frecuencia magnificados. Además, aumenta el riesgo de que padezcan depresión, estrés postraumático y, por supuesto, conductas suicidas. En cuanto al duelo, aumenta el riesgo de que sea el llamado duelo complicado y por ello van a necesitar mayor soporte para el proceso, sobre todo aquellas personas con antecedentes psiquiátricos previos, que tienen más riesgo de padecer consecuencias negativas mentales posteriores a un suicidio de un miembro de la familia o de un ser querido. Cuando abordamos el tema en terapia, no son útiles hablar con eufemismos para referirnos al suicidio. Para el proceso es importante utilizar términos que expresen sin ambigüedad el hecho, aun siendo expresiones difíciles como se suicidó, se colgó, se mató. Todo ello expresa lo ocurrido y confronta a las personas, a la familia, con la posibilidad de la negación y la distorsión. Algunas personas se sienten interpeladas o sienten frialdad por parte del terapeuta, pero es importante hacerlo. Hablar de los hechos y la circunstancia del suicidio evita la negación, que es el primer obstáculo de cualquier proceso de duelo, y a su vez permite precisar los hechos de una manera compartida. Con ello se disminuyen las posibilidades de distorsión del pensamiento. Se evitan así distorsiones descalificadoras e idealizadoras y se contienen los juicios de valor. También hablar sobre el suicidio y compartirlo con otros cercanos conjura en gran medida el sentimiento de vergüenza y de estigma que son evitativos, para dar paso en las palabras a un continente que acoja los hechos sin maniqueísmos. Empezar a significar el hecho y poder procesarlo sin sentimientos de culpabilidad. De este modo, será posible conversar sobre cómo los miembros de la familia ven el futuro y las implicaciones del suicidio en conversaciones con la familia en el futuro, en conversaciones con miembros de la familia de generaciones posteriores también. Es importante propiciar la expresión del enfado, la molestia, la rabia, la frustración por ser sujeto de la experiencia de ser deudo de un suicida, pero sobre todo por la experiencia de sentirse abandonado, que si bien es un sentimiento normal ante una muerte natural, en el suicidio se experimenta con muchísima más intensidad. El suicida abandona realmente la vida, huye de la existencia y deja tras de sí una estela dolorosa y devastadora que se experimenta por la familia como un desprecio de su dolor y de sus sentimientos. Este sentimiento de culpa es quizá uno de los más dolorosos para los sobrevivientes. Con frecuencia asumen que en alguna medida tienen la culpa más allá de la responsabilidad. El sentimiento lacerante y corrosivo de que debían o podían haber hecho algo para evitar la muerte y no lo hicieron es vivido como una pesada carga.
Se intensifica más aún la culpa cuando entre el suicida y algún miembro de la familia o del resto de la familia existe algún conflicto vigente. La imposibilidad de la resolución exacerba el dolor. El suicidio, frente a cualquier otro tipo de muerte, tiene la particularidad de que no solo trae, como toda muerte, el sentimiento de pérdida, sino que más allá de ello, ya que de por sí doloroso, incorpora en la vida de las personas sentimientos de vergüenza, miedo, rechazo, enfado y culpa. La culpa es un sentimiento normal después de cualquier muerte. No obstante, en el caso del suicidio puede exacerbarse de una manera intensa y es posible que quienes han sufrido la muerte de un ser querido por suicidio sientan culpa con más facilidad y como consecuencia se propicien conductas límite que los impulsen a buscar castigos o consecuencias francamente lesivas. Amigos, si conocen personas que están pasando por este terrible dolor, no existe otra forma más específica que ayudarlos a través de invitarlos a terapia. Existen diferentes lugares a donde se pueden acudir. Esto no necesariamente tiene que caer en una situación como de que no se tiene dinero para la terapia. Hay instituciones públicas que pueden apoyarlos. Hay líneas telefónicas también en muchas instituciones que pueden servir para la atención. Pero es importante que sepan que la mejor forma de atender una situación así es apoyados en una red social. Evitar la negación y afrontar la situación y atravesar lo que se tenga que atravesar. Amigos, escuchas de Principio de Realidad, les agradezco que hayan llegado al final del episodio. Los espero la próxima semana con un nuevo tema. Recomienden este podcast si les parece interesante, suscríbanse, activen notificaciones, denle me gusta y nos vemos en el siguiente episodio.